En los países de fuerte tradición indígena, el tema del indio en el arte y la literatura reviste un carácter particularmente conflictual. Este conflicto viene de muy atrás, cuando el conquistador perdió contacto con el colonizado y el colonizado se enquistó y degeneró. En el año 1920, un gran sociólogo peruano, González Prada, sostuvo que no había ninguna posibilidad de un arte mestizo sin asimilación. Pero ¿cómo se puede producir asimilación entre dos culturas antagónicas que tienen puntos de vista absolutamente diferentes? El individualismo de los españoles y el colectivismo de los indígenas. De tal modo que en la cantidad de interpretaciones, de versiones de tipo folclórico, de tipo retórico, de tipo histórico que ha habido sobre los indios, nunca se ha dado exactamente en el clavo, nunca se ha conseguido una imagen perfecta. Esta dificultad se nos haría palpable si, por ejemplo, viéramos hoy día un baile que aún se practica, el sigla, en el Perú, y en este baile se ven a los indígenas disfrazados con togas, con las togas de los españoles, las togas negras, parodiando las audiencias y los castigos que se producían en 1786. Algunos artistas contemporáneos han tratado de dar una doble versión del indígena, de verlo en la calle como un ser cotidiano común y corriente y de exaltarlo de acuerdo con un proyecto retórico. Tal es el caso de Diego Rivera, uno de los grandes muralistas mexicanos, como ustedes ya saben. En La Canoa Enflorada de 1931 pinta de acuerdo con los fuertes colores de las cerámicas mexicanas. Toda su obra tiene una gran empatía con el problema de los indígenas y la imagen de las indígenas. Sus preciosos retratos, los retratos de los niños que pinta en 1934 y a 1936, son de un brillo realmente radiante. Toda la escena es radiante, entonces le quita a la oscuridad indígena su tristeza y la convierte en algo que realmente es una fiesta. Hay que tener en cuenta que en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, entre el 24 y el 26, él protagoniza la tierra de un modo simbólico, es decir, la tierra y los indígenas son para él siempre un tema preferencial. Mientras Diego Rivera trabaja con el indio como un ser común y corriente, o si no, como una gran alegoría, otro mexicano, Rufino Tamayo, se va por el campo de la interpretación. Una interpretación que parte del realismo, pero que se aleja y se deposita luego sobre la esperanza de la raza cósmica augurada por el ministro de Educación de México, Vasconcelos. Todo el trabajo de los años 50 de Rufino Tamayo está instalado directamente sobre la comunicación con un mundo que le es afín. Es decir, el mundo para Tamayo es una constelación de fuerzas. Esa constelación de fuerzas establece una empatía entre sus personajes y lo lleva a alcanzar sus enormes atmósferas. Lo que llama Octavio Paz con mucho acierto una mezcla de composición e instinto es lo que va a constituir la base misma del trabajo de Tamayo. En esta constelación de fuerzas él encuentra analogías, metamorfosis de todas las formas de la naturaleza con las formas que él mismo va a inventar. Es un gran inventivo, y es un inventivo de tipo moderno, donde reconocemos de repente el cilindro, la esfera, pero ese cilindro y esfera no tienen para él la connotación que pueden tener en una naturaleza muerta de Cézanne. El cilindro y la esfera vienen, como dice Paul Wettstein, que ha trabajado vastamente su obra, de la idea de la concepción y de la unión con Cipototec. Rufino Tamayo va a tratar el tema indígena de un modo completamente distinto y realmente va a ir hacia la idea del hombre cósmico casi siempre. Por esta razón, la atmósfera es el elemento, como ustedes ven, más importante de su obra. Atmósfera y color. Su obra está mucho más inventada que la de Diego Rivera. La muchacha atacada por los pájaros, los hombres relacionados con los pájaros y la luna, las fuerzas cósmicas, luna, sol sobre los personajes son definitivos en la obra de Rivera, donde las cosas estallan y tienen núcleos de color muy fuertes y muy animados. El concepto del homenaje a la raza es el que da lugar a esta obra, que es una de las obras más famosas de Rufino Tamayo. La década de los 30 en América Latina no es demasiado feliz para resolver el tema del indio en el arte, ni tampoco en la literatura, porque es la década de los exaltados nacionalismos, los nacionalismos que no tienen ningún criterio y que tratan al indio como un hombre que hay que reivindicar a toda costa
y que es a veces un mendigo, a veces un implorante y en todo caso un explotado por la sociedad. Y aunque esto sea cierto, el resultado en arte no es, repito, demasiado satisfactorio. Los nacionalismos parten desde la Argentina, país donde realmente eliminaron a todos los indios en el mundo moderno, hasta los verdaderamente indígenas, es decir, el Perú, Bolivia, Colombia, y en todos los casos se produce el mismo defecto, una falta de reflexión crítica y también una falta de reflexión estética sobre el tema. Así que el tema es, aunque como ustedes verán, muy variado y hay toda clase de individuos que miran al indio con simpatía, a veces excesiva, no se puede decir que se haya producido en esta década una representación estética completamente interesante o al menos satisfactoria. Cortés y la Malinche son pintados por otro gran muralista mexicano, José Clemente Orozco, en la Escuela Preparatoria de San Ildefonso en 1926, de modo que aquí también hay otra idea de la raza. David Alfaro Siqueiros pinta a la mujer con metate en 1931 y ya se sabe su interés especial por mejorar la condición de los indígenas o mostrarlos trabajando duramente. Di Cavalcanti en Brasil pinta El Morro en 1930. La afinidad de Di Cavalcanti con los negros es ya más pintoresca y menos social o política que la de los mexicanos.